Les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Gastón Paltengui y los estaré acompañando a lo largo de esta presentación, donde abordaremos algunas características generales relacionadas con el concepto de hormonas y sus mecanismos de regulación en lo que respecta a su secreción y a su acción. Para comenzar, les propongo recuperar algunos conceptos relacionados con el sistema endocrino. Por definición, el sistema endocrino se encuentra compuesto por un conjunto de glándulas especializadas en la función endocrina, esto es, glándulas u órganos compuestos por un conjunto de tejidos sensibles, de tejidos excitables, compuestos por células sensibles, por células excitables con propiedades endocrinas. ¿Qué significa que una célula sensible, excitable, tiene propiedades endocrinas? Decimos que es una célula excitable porque tras la aplicación de un estímulo adecuado, las células son capaces de responder de una manera generalmente inmediata. Y es endocrina porque generalmente la respuesta está derivada hacia la síntesis, a la producción, a la secreción, etc., de un conjunto de agentes químicos con propiedades hormonales. Así, cuando las células endocrinas reciben un estímulo adecuado, estas células responden incrementando la síntesis, la producción de un determinado agente químico que luego de atravesar la membrana plasmática será secretado hacia el exterior celular para alcanzar de esta manera el torrente circulatorio a través de la corriente sanguínea transportada libremente o a través de transportadores plasmáticos en una concentración adecuada. La hormona alcanzará los órganos periféricos, los órganos efectores, compuestos por tejidos sensibles a las hormonas producidas por las glándulas endocrinas y que a su vez se encuentran constituidos por las células blanco o células diana sobre las cuales las hormonas llevarán a cabo sus acciones. Para regular toda esta funcionalidad, las hormonas muchas veces son pasibles de distintos esquemas de regulación de la secreción y de regulación de la acción. Ese será el objetivo de esta presentación. Los mecanismos de regulación de la secreción hormonal son varios. Para eso vamos a usar un esquema que va a ser un tanto teórico, pero que nos va a servir para interpretar algunos conceptos que aplicaremos a futuro cuando estudiemos ejes hormonales específicamente. Uno de los mecanismos de regulación de la secreción hormonal es el mecanismo de retroalimentación o feedback. Generalmente este mecanismo se da cuando existen cadenas glandulares involucradas en el estímulo, en las inhibiciones de la producción y de la secreción de una determinada hormona. Así, si tenemos una glándula endocrina a la que podemos llamar glándula endocrina 1, esta glándula se especializa en la síntesis y producción de una determinada hormona que, alcanzando el torrente circulatorio, se llegará hasta la glándula endocrina 2 para estimular, por ejemplo, la síntesis y secreción de otra hormona que luego de alcanzar el torrente circulatorio podrá llegar hasta otra glándula endocrina a la que llamaremos glándula 3. El producto de secreción de la glándula 2 lo que hará es estimular la síntesis y la secreción de hormonas desde la glándula 3. Estas hormonas producidas por la glándula 3 tendrán la posibilidad, a su vez, de autorregular su propia producción a través de un fenómeno que se conoce bajo el nombre de fenómeno de retroalimentación o feedback ultracorto, es decir, la hormona producida por la glándula 3 una vez producida, alcanza el torrente circulatorio y sobre la propia glándula inhibe su propia producción.
Es decir, que la concentración de las hormonas producidas por la glándula 3 serán el resultado de los estímulos que recibe la glándula 3 y de las inhibiciones propias de la propia glándula 3. Pero estas hormonas producidas por la glándula 3 no solamente pueden llevar adelante un fenómeno de retroalimentación o feedback sobre la propia glándula, sino que a su vez pueden subir a la glándula que las estaba estimulando para generar un fenómeno de retroalimentación o feedback corto, sea estimulatorio o inhibitorio, sobre la glándula que tiene por encima. No solamente esto, sino que además esta hormona puede subir hacia la primera de todas las glándulas para llevar adelante un fenómeno de retroalimentación o feedback largo. Cada uno de estos fenómenos pueden ser positivos o negativos según sean estimulatorios o inhibitorios. Esto significa entonces que la concentración de una determinada hormona va a depender de los estímulos y de las inhibiciones que la propia glándula está recibiendo. Los estímulos se darán en cadena y muchas de las inhibiciones resultarán del fenómeno de feedback o retroalimentación. Ultracorto, cuando el control se hace sobre la propia glándula que produce la hormona; corto, cuando el fenómeno de control se da sobre la glándula inmediata superior; y largo, cuando se da sobre la primera de las glándulas de la cadena. Así, el fenómeno no termina siendo tan sencillo porque después cada glándula tiene su propio sistema de control. Entonces, intentemos complejizar un poquito más nuestro análisis. Así, si la glándula 1 produce una determinada hormona, llamémosle hormona A, la hormona A puede llevar dos caminos. Uno, ir a la glándula 2 para estimularla, o llevar adelante el fenómeno de retroalimentación o feedback ultracorto sobre la propia glándula que produjo a la hormona A. Partamos ahora de la glándula 2. La glándula 2, en respuesta al estímulo de la hormona A, produce la hormona B. La hormona B ahora podrá llevar adelante tres caminos. Uno es acercarse a la glándula 3. Otro es llevar adelante el fenómeno de feedback o retroalimentación ultracorto sobre la propia glándula que estaba produciendo la glándula 2, o llevar adelante el fenómeno de retroalimentación o feedback corto, o sea, actuando sobre la glándula que tiene inmediata por arriba. En estímulo a la acción digamos, en respuesta al estímulo de la hormona B, la glándula 3 puede producir otra hormona, la hormona C. La hormona C puede actuar sobre la propia glándula, la glándula 3, en un fenómeno de retroalimentación o feedback ultracorto, actuar sobre la glándula 2 en un fenómeno de feedback corto, o actuar sobre la glándula 1 o un fenómeno de feedback largo. Cada uno de estos fenómenos puede ser estimulatorio o inhibitorio, positivo o negativo. Esto, que parece como muy abstracto, tendrá una aplicación muy concreta cuando estudiemos cada uno de los ejes de control hormonal. Por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófiso, glándula periférica. Recordamos que el hipotálamo y la hipófisis son glándulas endocrinas centrales y que periféricamente aquí podríamos reemplazar glándula tiroides, testículo, ovario, etc. Es decir, que en estos casos tendríamos el eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, hipotálamo, hipófiso, testicular, y en vez de estos números 1, 2 y 3 tendrán denominaciones específicas, de la misma manera que las hormonas A, B y C tendrán denominaciones específicas. Otro de los mecanismos de regulación es el mecanismo de regulación de la acción hormonal, mecanismos que inicialmente fueron descritos para las sinapsis nerviosas, pero que luego se describieron también para la acción de las hormonas del sistema endocrino. Así, el fenómeno tradicionalmente descrito está en relación a la densidad, a la concentración de los receptores que reconocen la acción específica de una determinada hormona.
Cuando una hormona necesita actuar, dependiendo de la naturaleza de la hormona, deberá actuar a través de receptores de superficie, o sea, a través de receptores proteicos de la membrana plasmática, o si la naturaleza de la hormona fuera grasa esteroidea, difundirá libremente y los receptores se encontrarán en el citoplasma o en el núcleo de la célula. No importa cuál fuera el lugar donde se encuentra el receptor, toda hormona necesita de un receptor que la reconozca y que inicie el proceso de sus acciones. El fenómeno de up y down regulation es un fenómeno que describe la cantidad de receptores, la densidad de receptores que estará en relación directa a la concentración de una determinada hormona. Supongamos en este gráfico nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 receptores con espacios, por ejemplo, para 7 hormonas. Si la cantidad de hormonas es la suficiente como para garantizar una buena respuesta, la densidad de los receptores es la correcta. Pero si la concentración de la hormona es baja, la célula lo que lleva adelante es un fenómeno de upregulation. Esto significa aumenta la expresión, la densidad de receptores capaces de reconocer la poca concentración de hormona que existe en el sitio de acción para de esa manera garantizar la acción de la hormona. Al contrario, cuando la concentración de la hormona en el sitio de acción es muy alta, como una forma de regular y de no permitir una respuesta exagerada a la hormona, la superficie o el citoplasma regulará la densidad de receptores, la concentración de receptores a través de un fenómeno de down regulation, es decir, baja la expresión de receptores para que el exceso de la concentración de hormonas no trasunte en unas respuestas exageradas a nivel celular. Es decir, que los fenómenos de up y down regulation son un fenómeno que implica aumentar o disminuir la concentración de receptores, la densidad de receptores específicos para la acción de una hormona, para que de esa manera se regule la función hormonal. De esta manera, redondeamos entonces, si en el sistema endocrino compuesto por glándulas endocrinas que contienen células especializadas para que ante la aplicación de estímulos adecuados sean capaces de producir un determinado agente químico hormonal, secretar el agente químico hormonal, transportar la hormona a distancia para alcanzar los órganos efectores a distancia donde poder actuar y que tanto la concentración como sus diferentes mecanismos de densidad de receptores puedan regular la cantidad de hormona producida y o secretada, se cierra un ciclo para comprender que cuando definimos la concentración de una hormona a nivel plasmático, la misma es el resultado de los estímulos, de las inhibiciones, de la producción, de la secreción, del transporte de la acción y de la regulación de su secreción y de su acción. Esperamos que esta presentación haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.